sábado 8 de febrero de 2025, cuarto del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta, y fueron allí corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Si hay una característica que tiene que diferenciarnos de los paganos o de otras religiones que no sean cristianas, es esta donación a los demás. Acá vemos cómo el Señor, aún necesitando el descanso, es capaz de sacrificar sus horas libres por amor a la gente que está necesitada y que le busca porque están como ovejas sin pastor. Cuando envía a sus discípulos para evangelizar y para hablar del reino de Dios, lo hace no solo porque es necesario hacer ese anuncio, sino que para que sus discípulos se den cuenta que haciendo lo que Él les dice, van a encontrar una plenitud y una felicidad que no se las da ni el mejor de los trabajos. Conozco muchas personas de muy buenas situaciones, de vidas bastante holgadas y, digamos, sin muchas dificultades, que creyendo esta palabra dejaron todo y se pusieron a disposición de la iglesia con todos sus hijos para salir a evangelizar a donde la iglesia necesitase. Y es así como hay familias enteras de mis hermanos que están repartidos por el mundo, en Estonia, en Ucrania, en estos tiempos, y que se han mantenido ahí, en Rusia, en Indonesia, en la India, en Ecuador, en El Salvador, en la China, clandestinamente. Hay hermanos que están trabajando en la China evangelizando, y hay comunidades de gente que se ha encontrado con Jesucristo. En Israel mismo. Yo estuve en el norte de Chile con 5 familias. Una familia de ecuatorianos que vinieron con 6 de sus 9 hijos, porque los otros 3 eran mayores y habían 2 además que habían fallecido. Una familia panameña que vino con 3 de sus hijos, una familia americana, colombo-ecuatoriana, que incluso un hijo nació en Chile, tienen 4 hijos, y una familia mexicana con 5 hijos. Uno industrial, otro un comerciante importante de cadenas de negocios, otra familia muy sencilla y una familia americana muy acomodada, muy de clase media, con un pasar estupendo en Estados Unidos. Además, una mujer panameña de alrededor de 40 años, consagrada al Señor, y una chilena. 2 seminaristas que me acompañaban a mí en su año de misión y yo. Y conformábamos una pequeña iglesia doméstica. Fueron casi 3 años, 2 años y medio que estuve con ellos, más 6 meses que estuve antes preparando esta misión. Lo que yo tengo como experiencia de ese tiempo es uno de los tiempos más felices de mi vida. Cuando llegamos a un lugar donde no había nada y tuvimos que empezar de cero, porque ni siquiera había parroquia en los sectores donde trabajábamos. Nosotros éramos la iglesia. La misma felicidad que experimento ahora en la misión acá en Colombia. La misma felicidad que experimenté en otros momentos de misión en Chile. Hacer la voluntad de Dios
es realmente nuestra felicidad. El mundo busca una plenitud que el mundo ofrece como quimeras, pero que no conoce la plenitud y por lo tanto no la puede dar. Y nosotros nos engañamos. Acá el Señor, ¿de qué les está hablando? Cuando les enseña, ¿qué enseñaban los discípulos? ¿A hacer buenos negocios? ¿O enseñaban a abrirse a la voluntad de Dios y a tener paciencia, saber esperar? Hay un himno muy antiguo en la iglesia, que es un himno de Pentecostés, que dice, es fuego que nace en quien sabe esperar. Porque es verdad, cuando tú pides con sinceridad de corazón a Dios la gracia para poder encontrar su voluntad y hacerla, ese fuego nace en tu corazón en un momento y ya no puedes parar. Tienes que seguir evangelizando porque ahí está tu dicha. Lo dejas de hacer y pierdes la alegría. En este jubileo aprovechemos. Cuando pidamos la indulgencia plenaria que va a remitir todas las consecuencias de nuestros pecados, pidámosle también que despierte en nosotros este anhelo de servirle, de buscar su voluntad y servirle en su voluntad. Y empezará una vida tan feliz y tan nueva que asombrará a los que te rodean. El que tenga oídos para oír, que oiga.